En el estudio de La Mendiga Política tenemos hoy a Rafael González Pimienta. Le sonará el nombre porque él es actualmente el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado de Jalisco y además que también fue presidente del partido también aquí en el Estado de Jalisco. Don Rafa, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Don Rafa, a ver, cuénteme, ya estamos línea recta. Estamos ya a unos meses de que termine esta legislatura. ¿Y qué cuentas va usted como coordinador, como el encargado de la fracción del PRI en el Congreso, como que qué cuentas podemos decir que va a dar, buenas, malas a la ciudadanía, qué quedaron pendientes, qué no, qué va a pasar? Yo creo que vamos a poder entregar cuentas positivas a la ciudadanía. La fracción parlamentaria del partido ha trabajado desde el inicio. Yo dividiría esto en dos temas, en dos áreas de trabajo. Una es el área legislativa, en la que hemos avanzado bastante y hemos entregado muy buenas cuentas. La otra es la parte administrativa, en la que también hemos avanzado, pero recibimos con mucha inconsistencia esto, y estamos tratando de dejarla más o menos ordenada. Es un trabajo inacabado el tema administrativo, en el que esperemos que la siguiente legislatura pueda ir construyendo un mejor escenario y puedan sanear lo que por 6 años antes de que nosotros llegáramos se dedicaron a destruir. En el tema legislativo nosotros podemos platicar que desde que iniciamos el primer año, nosotros entramos prácticamente a aprobar el presupuesto, el último presupuesto de Emilio González, y posteriormente vino ya el gobierno de Aristóteles, y ahí abrimos con una reforma, una nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, en el que se crea la Fiscalía, en el que se compactan algunas áreas como es la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, donde se genera la Secretaría de Movilidad y luego se genera la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, entre otros de los cambios que esta ley marcó. Y posteriormente nosotros empezamos el trabajo con la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado, que nosotros la construimos hace poco más de 2 años. Luego viene una reforma federal y ahora estamos ya al cerrar reestructurando, acoplando las reformas constitucionales al Estado y acondicionando la ley que creamos nosotros con la legislación federal para poder armonizarlas. Y luego después nos metimos a trabajar de lleno en un tema difícil, pero que logramos los consensos y el acuerdo de la mayoría de los diputados, que fue el tema de la ley de movilidad, que tenía años de no moverse. Sí, recuerdo. Y que sentó bases para que el transporte en corto, mediano y largo plazo pueda tener mejores condiciones, el transporte público. Que todavía le falta, ¿verdad? Le falta, cosas, por eso hablo de que es un trabajo de corto, mediano y largo plazo, pero bueno, se sentaron las bases con una legislación en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, y luego entramos con un tema muy debatido, el tema de la Ley de Convivencia, que presentó un diputado de otra fracción parlamentaria, que estuvimos haciendo una serie de observaciones y tratamos de excesarlo, quitarle toda la parte sexual y dejarlo en la parte social, y finalmente logramos sacarla adelante esta legislación. Y luego ¿fue de los temas más álgidos, don Rafa? ¿Ese? ¿El de la pues ley yo de creo que ese es convivencia? uno de los más, y en esta última etapa uno de los más también será el tema de la regulación de la marihuana para efectos medicinales. ¿Sí lo alcanzarán a sacar en esta legislatura? No sé si salga. Ajá. Pero digo, me preguntaste por los más álgidos, creo que son los que más han generado. Yo recuerdo que antes de que entraran se presentó un decálogo de temas que se iban a presentar como iniciativas en el Congreso. Se hizo un decálogo, se planteó en el seno del partido precisamente. Lo firmaron todos. Todos los puntos tocados ahí transitaron.
¿Todos? O sea, ahí no quedó ningún pendiente. Todos los puntos transitaron. Cuando digo transitaron en de que se presentaron, ya si se aprobaron o no, si se hicieron cambios o no, ya fue otra cosa. Así es. Pero sí, al menos sí se lograron, así es. Ese decálogo sí lo lograron llevar hasta el Congreso, porque muchas veces, ya ve que siempre pasa, prometen algunas cosas y luego no se aterrizan, vaya. En esta ocasión sí. Eso acostumbraban a hacer los políticos. Ajá. Bueno, menos nosotros no nos preocupamos mucho. Prometer y no cumplir. Ya estamos... faltarán unos meses y también nos falta poco tiempo en el programa, pero ¿qué es lo que va a quedar pendiente, así muy someramente, para la próxima legislatura? ¿Qué temas fuertes que puedan afectar o no a la ciudadanía van a quedar pendientes en el tintero, don Rafa? A ver, nosotros tenemos enumerados una serie de puntos que algunos vamos a sacar nosotros y los que no saquemos tendrán que ser la nueva legislatura quien los retome. Nosotros tenemos el tema de la reforma constitucional en materia de transparencia, que es de la que te hablaba. Sí, nosotros quisiéramos votarla y quisiéramos votar la adecuación ya de la ley de transparencia con la homologación a la legislación federal. Ya de hecho está el dictamen, el proyecto de dictamen, estamos ya nada más en los acuerdos con las fracciones. Eso podría salir incluso en esta todavía, ¿no? Así es. Y luego, el tema de la reforma legal en materia de anticorrupción, adecuarla a la federación, esa la veo difícil porque estamos sujetos a que salga la legislación federal y nos da un plazo para nosotros sacar la local. Entonces, si no sale la federal antes de que nosotros nos vayamos, pues va a ser muy difícil. La otra es la reforma constitucional en materia de deuda pública. La acaba de enviar el señor presidente. ¿Cuánto tarda el Congreso de la Unión en sacarla? Y si nos la alcanzan a mandar, y si es que no la regresan y hacen todos esos cambios, nosotros sacarla, en fin, todo esto. La otra parte es la creación del delito de fraude procesal, es la famosa ley antitalibanes, que ya tenemos el dictamen, estamos ahí ya nada más viendo con PRD que nos plantea que el delito, si no es grave, o sea, están los abogados y los asesores en esa parte. Don Rafa, hablando políticamente, ¿cómo empezó esta legislatura en cuanto a la relación que había con las otras fracciones? ¿Cómo terminan? Porque obviamente usted no empezó como coordinador, sino que le tocó ya más adelante y creo que fue un trabajo diferente, ¿no? A ver, yo no estoy para juzgar cómo empezó. Yo quiero comentarte que lo que estoy... Pero era parte de la bancada, de todos modos. Que lo que estoy haciendo es un gran esfuerzo por terminar con las... El periodo que me ha tocado a mí ha sido transitar con muy buenos acuerdos con la mayoría de las fracciones. Cuando ha habido necesidad de confrontarnos, nos hemos confrontado. Cuando hay necesidad de acordar, hemos acordado y hemos logrado sacar todas las cosas que le interesan al Ejecutivo y que son positivas para el Estado de Jalisco. Hemos tratado de sacarlas con el 100% de la votación. Yo estoy tratando, por eso cuando hablo de que esto que nos falta, si logro los consensos, lo saco. ¿Por qué? Porque quiero terminar en armonía, quiero terminar bien, quiero que terminemos como hemos ido trabajando. Creo que no nos tiene que dividir. Hubo un rato que nos dividía la antesala de lo electoral. Ya pasó el electoral, la ciudadanía ya calificó, la ciudadanía ya votó, la ciudadanía ya determinó. Creo que hoy nos resta trabajar positivamente por los jaliscienses. El hecho de que la fracción de Movimiento Ciudadano en ratos hubiera tenido más apoyo de parte de algunos panistas y luego en otras ocasiones no, y ese devenir de ellos... A nuestra relación no la afectó, ¿no? Porque nuestra relación era por construir, y se construye como se ocupa para votarse. Se construye primero una mayoría simple y luego ya la mayoría absoluta. Y la mayoría simple se construía con 18 diputados PRI Verde, con una gran cercanía con el Partido de la Revolución Democrática, que fue muy solidario con nosotros, nos llevaba a 20, que nos daba una mayoría simple, y entonces ya nos poníamos a platicar en otras condiciones con las otras fuerzas. Entonces no era algo que a mí me angustiara si algunos del PAN se iban a MC o venían. Sí. Para nosotros siempre dijimos, y lo seguimos diciendo y lo seguiremos viendo hasta el final, respetamos mucho lo que cada diputado determine.
Se habla mucho de los acuerdos en lo oscurito, por debajo de la mesa. No, hombre. Ay, no. ¿Usted qué son esos? Son los inventos que luego hace la gente. No me diga eso. Porque luego hay ocasiones en que está trabado una iniciativa, una reforma, y luego después así como que mágicamente se destraban las cosas y se vota. Pero pues ¿no? ahí el Congreso, estamos ante los ojos de todo mundo, ahí mismo estamos platicando, ahí mismo hacemos un planteamiento, se va un coordinador a platicar con sus diputados, se va otro a hacer una llamada para consultar, yo no sé si consulten en lo oscurito o cómo lo consulten, les dicen que sí o les dicen que no, porque las bancadas tenemos una característica todos, tenemos un partido que nos orienta políticamente, entonces todo el mundo tenemos que hacer consultas, no nos mandamos solos, ¿no? Ajá. Y de parte de usted siempre consultó o hubo línea de gobierno del estado, del partido para decirle sí, no, o váyanse por aquí o háganle así, ¿no? A ver, yo siempre mantengo y seguiré manteniendo hasta el último día una gran comunicación, no con el señor gobernador, con el secretario general de gobierno en turno. Okay. Yo es como representante. Pues, yo con el secretario de gobierno Arturo Zamora platicaba diario las cosas que en el Congreso estaban, las cosas que interesaban al gobierno del estado, las cosas que alguna fracción parlamentaria me pedía que si le cambiábamos, que si le movíamos, y como quien va a aplicarla o la puede vetar es el Ejecutivo, pues preferible mejor comentarlo con ellos, con un gran diálogo y con un gran acuerdo. Que si nos vamos al pasado, fue lo que le motivó al gobernador anterior vetar tantas leyes, que no tenía ese nivel de comunicación con su fracción parlamentaria. Pero nunca hubo línea así del gobernador que les dijera a los diputados, esta sí quiero que me la voten, esta quiero que me la... Yo insisto que con el gobernador yo no hablaba estos temas, los hablaba con el secretario de gobierno, primero con pero Arturo, como dicen, por luego, instrucciones del señor gobernador, el secretario general de gobierno no le decía, esto sí, esto no. A mí el secretario de gobierno nunca usó el nombre del gobernador. ¿No? Okay. Usábamos la necesidad del Estado, la necesidad de los jaliscienses, las conveniencias de los jaliscienses, y en función de eso trabajábamos. Don Rafa, ¿cómo ve a los próximos diputados ya electos, al menos los de su bancada? ¿Cómo trabajarán en el próximo? Bien, yo confío en que van a hacer un buen papel. ¿Sí? Son gente con experiencia, la mayoría de ellos, son gente que ya han vivido en el Congreso y que seguramente van a aportarle muchas cosas positivas al Congreso. Y ahora déjeme irme un poquito a la parte política. Usted como expresidente del partido, y en estos momentos que estamos grabando la entrevista, pues prácticamente su presidente nacional está ya rindiendo protesta, que es Manlio Fabio Beltrones, ya por la hora y todo. Por eso tu urgencia de acabar con lo del Congreso, ¿verdad? Sí, por meterme en otros temas. ¿Cómo ve ese cambio del nuevo PRI, pero con esta llegada de Beltrones que, a ver, yo no sé como dicen yo no sé si es un nuevo PRI. Columnas, las columnas, no era gente del presidente Peña Nieto? A ver, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo ve ese yo creo nuevo que PRI? Cada quien puede escribir y leer lo que quiera. Bien. Yo primero, no sé si sea un nuevo PRI o un PRI viejo, no sé. O el mismo. Yo lo que sé es que la decisión que se tomó por las fuerzas internas del partido, yo no les quiero llamar presidente, porque no es unilateral la decisión. Un presidente, como un gobernador, tiene necesidad de consensar con muchas fuerzas políticas. El PRI es la conjugación de muchas fuerzas políticas. Entonces, tiene necesidad y tiene la obligación de sopesar opiniones, de consensar, de revisar perfiles y de ver qué es lo que le conviene al partido. ¿Y por eso escogió a Beltrones? Y entonces yo quiero pensar que el presidente de la República valoró todas estas cosas y orientó, en lo que vale la expresión, a que hubiera una fórmula de unidad y se construyera dentro de las mismas fuerzas del partido, que es donde va Beltrones con una joven del Estado de México que representa expresiones diferentes a las que representa Manlio, y están incorporadas todas estas expresiones dentro del partido.
Yo creo que es positiva la llegada de una gente como Manlio, porque es una etapa en la que se tendrá que vivir 16 elecciones antes de llegar a la elección del 18 para sacar elecciones de gobernadores. Creo que 12 el próximo año, ¿verdad? Entonces, pero son 16 las que hay que vivir antes del 18. Entonces necesitamos nosotros ahí la presencia de alguien con el conocimiento de las fuerzas políticas de los estados y alguien que lo ha dicho, es alguien institucional. Lo ha dicho que hablará, dialogará con el presidente de la República, todo lo que se tenga que dialogar. Yo creo que esa parte no se tiene que esconder. Y yo creo que esa es la parte que le mete ruido a las expresiones cuando quieren decir si es de fulano. Cuando uno se forma en el PRI, sin ser irresponsable y quererme comparar, cuando uno se forma en el PRI toda una vida, aprende esa parte de la vida institucional. Aprende uno a respetar la toma de decisiones, aprende uno a respetar a las otras fuerzas para poder construir los acuerdos que necesita el partido para poder salir adelante. Y creo que es el caso de Manlio. Es una gente con experiencia, es una gente institucional y es una gente que yo nomás escucho esa de que si es del presidente, si no es del presidente. Al final de cuentas, Manlio era el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, que sacó todas las reformas políticas, todas las reformas, hasta eso no le han echado nada más. Todas las reformas estructurales que el presidente de la República consideró que eran importantes para la transformación de México. O sea, yo nunca escuché una declaración del diputado Manlio Fabio Beltrones diciendo no, el tema de educación no, porque va. Yo siempre vi a un coordinador de diputados que llamaba a sus diputados, les decía, vamos a sacar esto, vamos a construir estos acuerdos con las fracciones. Nunca había un diputado que dijera no a la reforma fiscal o que cuestionara una decisión del Ejecutivo. Entonces yo creo que es mucho de esas cosas de las leyendas urbanas que luego se construyen. Pero entonces, como dicen, no hay un nuevo PRI ni un viejo PRI, sino que es el PRI. El PRI se va adecuando, el PRI va buscando sus momentos, sus espacios, y más nos vale que nos transformemos en las cosas que la sociedad nos va diciendo en cada elección que no quiere. ¿Qué le garantiza Manlio Fabio al PRI? Experiencia, capacidad, trabajo. Pero, por ejemplo, retener la presidencia para el 18, no sé si se lo garantiza mayoría o en el no. Congreso. Yo hablo de que es una gente con experiencia, con capacidad. Pero con trabajo, esa capacidad de poder. Y bueno, lograrlo. Se supone que todo esto ayuda para construir un escenario más positivo en las elecciones del 2018. También se habla de que él pudiera ser quien designara a un posible nuevo presidente aquí en Jalisco. No designan. Los presidentes del Comité Nacional autorizan una convocatoria y es el pero lo priismo, pueden decir, queremos y es el que priismo grupo, local, queremos que no sea solo grupo, pues. Y es el priismo local el que dice con quién se generan los acuerdos y los consensos para sacar adelante una elección de dirigencia de partido. Ay, pero es que casi siempre es como un dedazo escondido, oculto ahí, don Rafa, o sea. A ver, pero al final de cuentas se tiene que construir un procedimiento. Sí, de todos modos se alinean, en el PRI siempre se alinean, es algo que siempre no se le ha criticado, sino que es una de las fortalezas del partido a comparación con otros. Ahí son muy lineales y si les dicen desde arriba, va fulanito, es que todos van como me lo fulanito. Preguntas, pareciera que se tenga que pelear Manlio con alguien. Nadie se va a pelear con nadie. No, porque a lo mejor él dice, quiero que sea fulanito y aquí en Jalisco van a aceptarlo así o qué. No, Manlio, no empezamos la plática diciendo que Manlio es un hombre institucional y un hombre institucional sabe cómo se construyen las cosas en un estado. O sea, puede decir, a ver, señor gobernador, a mí me gustaría que fuera fulanito el presidente del partido. No. ¿Qué tal, lo aprobamos o no? No, tampoco. No creo, no es así. Así se la imagina. Yo es que uno se imagina tantas cosas en la política. Puedo decir que lo que yo me imagino es a Manlio, presidente, mandando un delegado del Comité Ejecutivo Nacional, un delegado que llegue, salude como tiene que hacerlo al señor gobernador como priista que es, le diga, señor gobernador, yo voy a hacer un trabajo, voy a platicar con los sectores, con las organizaciones, para ver quién pudiera ser, con las expresiones, con los expresidentes, con los exgobernadores,
con presidentes de partido, de las cabeceras de distrital. O sea, es todo un trabajo para ir escuchando qué opinan ellos, qué esperan ellos del partido. Pero no un delegado encargado del despacho de la presidencia del PRI. ¿No? Esa así parte como usted procesal, un tiempo. Esa parte no sé procesalmente cómo la quieran hacer, pero yo la que me imagino es que manden un delegado que empiece a hacer todo ese trabajo. Sondeo. Y con todo ese trabajo le diga a los sectores, a las organizaciones, yo este es el escenario que veo, le informe al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el presidente local le informe al Ejecutivo del Estado como priista cómo están las cosas, cómo las vieron en este recorrido, y en función de eso buscarán el nombre que más ayude a conciliar los intereses y que dé el perfil con el partido que ocupamos para la contienda del 18, que no será una contienda, desde hoy sí lo puedo decir, fácil. Será una contienda que va a requerir una gran capacidad en el partido para construir acuerdos de todos, que no haya fracturas dentro del partido, que haya una gran suma de todos, porque es la única forma que el PRI tiene de ganar, yendo todos unidos, yendo todos sumados y transformando algunas actitudes de partido. Don Rafa, pues ya se nos acabó el tiempo, es más, ya nos pasamos del tiempo también, pero no quería cortar esta plática tan interesante que tenía con usted, don Rafa. Pero esta parte que nos pasamos ya fue el ribete que tú quisiste poner, porque me invitaste a hablar primero del Congreso y luego me metiste al partido. Pero es que usted no puede separar una cosa de la otra, es priista tanto en el Congreso como en su partido. Pues sí, pues yo vine a hablar del Congreso. No, yo lo invité a hablar también de política, pues como no, si es en la mendiga política, pues tenemos que hablar. Don Rafa, de verdad, muchísimas gracias, encantadísima de que haya estado aquí con nosotros en el estudio. Muchas gracias. Y de esta plática, que esperemos que más adelante, pues se dé otra vueltita, ¿no? Pues es que no me invitas. Ya que deje el Congreso, que sea así como un ya que no tenga colaborador, un colaborador para opinar sobre los temas de política del partido, de lo que está pasando, ¿no? ¿Le parece bien? Gusto. Digo, ya sé que va a tener mucho tiempo libre, a lo mejor de Vallarta para acá y todo, pero con gusto. Don Rafa, muchísimas gracias. Y a usted que estuvo con nosotros acompañándonos, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.